Hola, mi nombre es Lourdes Martínez. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la observación como método científico. La observación es uno de los métodos más antiguos para la recolección de datos. Sin embargo, también es considerado uno de los más modernos. Esto es debido a que la observación como método ha ido evolucionando constantemente con el pasar de los años. Para que la observación como tal pueda ser considerada un método científico, es necesario que cumpla ciertas características. Lo que vamos a hacer ahora es explicarles un poco la diferencia entre observación ordinaria y observación científica para que se pueda entender un poco mejor. La diferencia entre la observación científica y la observación ordinaria es que la observación ordinaria se va a dar en base a percepciones, se va a dar de forma casual, de forma espontánea. No requiere de una hipótesis ni requiere tener dos variables o más. La observación científica, por el contrario, requiere tener un punto específico de investigación. Debe desarrollarse de forma sistemática. Debe contar con comprobaciones de validez y de fiabilidad. Debe ser relacionada con propuestas más generales. No solamente parte de una curiosidad o de algo ordinario, de algo natural. No, ya tiene una base, una estructura. Esa sería la diferencia. Las diferencias entre la observación y la experimentación básicamente es que dentro de la observación nosotros estamos limitados. No podemos realizar ningún tipo de intervención. Sin embargo, en la experimentación sí podemos desarrollar diferentes factores, ¿no? Podemos agregar ciertos datos, podemos modificar ciertas situaciones para que se presten a lo que requerimos en ese momento, a lo que queremos analizar o evaluar. Vamos a mencionar cuáles son las fases del método observacional. La primera fase es la de formular el problema. Vamos a ver cuál es el problema sobre el cual vamos a trabajar. La segunda fase es la de la recolección de datos. Vamos a poder identificar cuáles son los datos necesarios, observar, tomar notas, desarrollar apuntes. El tercer punto es el de analizar los datos obtenidos y como cuarto punto poder compartir dichos datos. Las ventajas del método observacional son que podemos obtener la información tal cual está ocurriendo. Otra de las ventajas es que podemos trabajar con de repente niños pequeños o podemos observar el comportamiento animal, que son seres que no nos van a apoyar tanto de forma verbal, sin embargo podemos observar sus conductas o sus comportamientos. Otra de las ventajas o los beneficios es que podemos trabajar con de repente aquellas situaciones o aquellas personas que no desean ser observadas o que de repente no quieren cooperar ante una investigación. Nosotros vamos a poder utilizar el método de la observación sin que ellos puedan oponerse porque solamente vamos a visualizarlo. Las limitaciones del método observacional serían que de repente vamos a obtener datos que no vamos a poder analizar de forma cuantitativa. Por lo menos anteriormente se creía que estos datos no se podían analizar de esta manera. Ahora sabemos que sí se puede, pero es un poco más complejo o de repente no se le toma la validez que debería. Otra de las limitaciones es que estamos expuestos a que suceda algún acontecimiento extraño que de repente no vamos a poder manejar o que nos dificulte la observación que queremos obtener. La duración de los hechos también puede ser un factor limitante porque no sabemos cuánto tiempo va a durar o en qué momento exacto se va a desarrollar lo que nosotros necesitamos trabajar. Y por último sería que no vamos a poder analizar dos hechos en paralelo, porque simultáneamente no vamos a poder verlos. La observación la vamos a poder tener solamente en un momento y pues eso sería una limitante también. Hola, mi nombre es Lilian Rengifo y hoy me tocó exponer tipos de respuestas observacionales. Entre ellas tenemos 3 puntos importantes: la conducta no verbal, conducta espacial y conducta extralingüística. La conducta no verbal se ha definido como los movimientos del cuerpo y consta de expresiones motoras que pueden originarse en varias partes del cuerpo. La conducta no verbal da 2 tipos de información. Significado directo específico es enfatizar, contradecir, ayudar a la interpretación, y significado general, dando información sobre el nivel de actividad, acumulación o descarga de tensión. Dentro de la conducta no verbal podemos considerar 3 tipos relevantes de conducta: expresiones faciales, cambios de mirada y movimientos del cuerpo.
En expresiones faciales se les presta atención al estudiar las emociones, cambios de mirada, intercambios de miradas, símbolos de relación afectivas entre personas, situaciones o competición. Movimientos del cuerpo, ya sea movimientos de las manos, alteración y equilibrio postural. 2. Conducta espacial. Las personas son activas, se arremolinan, se mueven, ya sea se van, se vacilan. Guardan las distancias o muestran cualquier otro tipo de estructura en el espacio que está a su alrededor. Se han señalado distintos tipos de distancias. Entre ellas tenemos 4 tipos de distancia. 1. Distancia pública, que es la que se suele utilizar en lugares públicos donde hay personas desconocidas. Generalmente es de 3.60 metros en adelante y es la que se utiliza, por ejemplo, en las conferencias. Número 2. Distancia social. Es la que usamos para interactuar con las personas en nuestra vida cotidiana. Personas a las que se nos une una relación amistosa, como puede ser un albañil o un médico. Es aproximadamente de 1,20 m. 3. Distancia personal. Es la que se usa en relaciones cercanas, como por ejemplo entre familiares, amigos, pueden ser de 45 centímetros. 4. Distancia íntima. Es la más cercana, limitada a personas con las que se tiene algún vínculo íntimo, como por ejemplo la pareja. Puede ser de 45 centímetros a 0, considerando de 15 a 0 centímetros como zona íntima. Punto número 3. Conducta extralingüística. Cuando una persona dice algo, las palabras o contenido lingüístico constituyen una parte relevante, pequeña de la conducta verbal, que el observador puede registrar. El resto son índices significativos de procesos psicológicos que requieren una cuidadosa consideración. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Edmond Planeta, les voy a exponer el registro observacional y la fiabilidad. Pero, ¿qué es el registro observacional? Se puede definir como la descripción escrita o oral de acontecimientos observados. ¿Y cómo funciona? Una vez elegida la hipótesis, debemos elegir las conductas a observar en el sujeto de la forma más operacional posible. Asimismo, debemos elegir las categorías o indicadores que vamos a usar para nuestro registro. Y por último, debemos realizar la fiabilidad apoyándonos de otros observadores que hayan realizado el mismo estudio para poder analizar si nuestros resultados son confiables. Asimismo, nos podemos ayudar de videocámaras, grabadoras o cualquier otra tecnología que nos ayude a poder realizar el estudio lo mejor posible y lo más exacto. Asimismo, esta observación cuenta con niveles de sistematización en el registro que, en función de la fase en la que se encuentra el estudio, entra en contacto con conductas ya registradas. Esta a su vez se divide en dos: el registro no sistematizado y el registro sistematizado. El registro no sistematizado es el que trata una descripción simple de un modo narrativo que recoge cualitativamente todas las características de la conducta, escena o situación que observamos, como sería por ejemplo un día de Carlos en el que llama a su mamá a las 10:20 para que se acerque y a las 10:21 la madre se acerca. Es objetiva y también se analiza cronológicamente, mientras que el registro sistematizado consiste en expresar términos observables de toda la información contenida de las conductas o eventos, de manera que no se pierda ninguna de la información que se produzca en el momento. Asimismo, también tiene un matiz expresivo de la información. Un ejemplo claro de la observación del registro sistematizado es tomar el mismo ejemplo de Carlos y ponerlo en un cuadro, analizando también lo que sería el antecedente, el presente y el futuro de lo que está ocurriendo, asimismo también tomando en cuenta el orden cronológico para poder realizar un estudio más exhaustivo sobre la situación actual de Carlos. Categorización. Pero, ¿qué es la categorización? La categorización es el intento progresivo de agrupar información recogida en base a ciertos criterios. Mediante la categorización clasificaremos a diferentes comportamientos observados en un cierto número de categorías que también depende de la clase de fenómenos que se puedan observar dependiendo del comportamiento. Estos mismos a su vez tienen 6 simples pasos que podemos seguir para poder catalogarlos dependiendo de la clasificación que tengan la categorización. Asimismo, estos 6 simples pasos son:
El análisis conceptual, en el cual debemos observar un dónde, un qué, un cómo, un por qué. Distinción de categorías molares y moleculares. La conducta molecular son respuestas cortas observadas, mientras que la molar es la agrupación de estas mismas que en conjunto como unidad cobran sentido y tienen un significado. Decisión del tamaño o amplitud de la categoría. Esto nos ayuda a poder definir las conductas que vamos a analizar para que no se nos dificulte el estudio posterior. Grado de coincidencia. Este a su vez es necesario varias personas, varios observadores, para poder garantizar la validez de la observación de la categorización. Definir las categorías de forma identificable inequívocamente. Y por último, el cálculo de coeficiente alfa, que si asumimos unidades de tiempo de registro de intervalos cronológicos, nos van a ayudar mucho para poder registrar todo esto que estamos observando. Asimismo, esta misma se registra a través de una tabla en la cual las columnas representan las conductas y las filas representan los intervalos de tiempo en el cual vamos a observar cada una de las conductas realizadas por el sujeto en cuestión o el evento. Identificaremos a diferentes comportamientos observados en un cierto número de categorías que también depende de la clase de fenómenos que se puedan observar dependiendo del comportamiento. Estos mismos a su vez tienen 6 simples pasos que podemos seguir para poder catalogarlos dependiendo de la clasificación que tengan la categorización. Asimismo, estos 6 simples pasos son: el análisis conceptual, en el cual debemos observar un dónde, un qué, un cómo, un por qué. Distinción de categorías molares y moleculares. La conducta molecular son respuestas cortas observadas, mientras que la molar es la agrupación de estas mismas que en conjunto como unidad cobran sentido y tienen un significado. Decisión del tamaño o amplitud de la categoría. Esto nos ayuda a poder definir las conductas que vamos a analizar para que no se nos dificulte el estudio posterior. Grado de coincidencia. Este a su vez es necesario varias personas, varios observadores, para poder garantizar la validez de la observación de la categorización. Definir las categorías de forma identificable inequívocamente. Y por último, el cálculo de coeficiente alfa, que si asumimos unidades de tiempo de registro de intervalos cronológicos, nos van a ayudar mucho para poder registrar todo esto que estamos observando. Asimismo, esta misma se registra a través de una tabla en la cual las columnas representan las conductas y las filas representan los intervalos de tiempo en el cual vamos a observar cada una de las conductas realizadas por el sujeto en cuestión o el evento. La categorización también cuenta con diferentes tipos de dimensiones que nos facilitan la construcción de los sistemas. Estas mismas dimensiones son el exhaustivo, el razonamiento, el continuo, el descontinuo, el tamaño de la unidad y el campo de aplicabilidad, que nos ayudan para poder hacer la categorización de una manera correcta. Asimismo, vamos a comentar ahora sobre los registros de intervalo de tiempo, que como ya sabemos se rigen por cronología. Estos mismos nos ayudan a poder analizar temporalmente los sucesos de las conductas que se supone estamos analizando de un evento o del sujeto ya en cuestión. Estos mismos se pueden dividir en dos, la cual sería la simple, que solamente analiza una sola conducta en un tiempo determinado de un intervalo, o la compleja, que puede categorizarse como de forma independiente, admitiendo múltiples conductas de múltiples modalidades. Un ejemplo muy claro de una conducta compleja en la cual vamos a analizar es un sujeto se somete a una pelea y este mismo vamos a tener que analizarlo. Este manifiesta ciertas conductas agresivas como gritar, empujar, insultar o pegar, mientras que en la simple no vemos esto ya que se limita nada más a una sola acción, que vendría siendo solo gritar, empujar, insultar o pegar. Después de todo esto, ¿qué tan fiable es nuestro registro? Aquí es cuando más necesitamos a nuestros colegas que también realizaron el mismo estudio y así poder comparar resultados de un evento simultáneo para poder analizar las conductas
de manera cronológica para poder analizar cómo fue y qué tal. Existe una fórmula probada de índice de porcentaje de acuerdo que calcula el número del porcentaje de acuerdo para poder... Ok, me enredé toda mierda, vas a cortar de nuevo todo esto. Existe una fórmula probada que mide nuestro índice de porcentaje de acuerdo, que se calcula dividiendo el número de intervalos de acuerdo entre la adición del número de intervalos de acuerdo exactamente igual menos el índice de porcentaje no acuerdo. Esto creo que mejor lo repetimos. Existe una fórmula probada que mide nuestro índice de porcentaje de acuerdo. Esta misma se calcula dividiendo el número de intervalos de acuerdo entre la adición de los números de intervalos de acuerdo y el número de intervalos en desacuerdo, arrojando como resultado el índice de porcentaje de acuerdo. Esto se utiliza para poder medir la fiabilidad que nosotros podemos realizar después de un estudio. Esto, a su vez, crea mucha controversia debido a que no calculan el porcentaje en el que no se realiza ningún tipo de conducta. Asimismo, Hawkins y Herm realizan un nuevo estudio para mejorar esta misma fórmula y a su vez incluir este mismo estudio. Se calculan por separado cada uno de los dos intervalos, el de desacuerdo y el de acuerdo, y así se puede sacar un porcentaje. Gracias. Mi nombre es Catherine Martínez y hoy voy a hablar sobre el observador como investigador. El principal problema de la observación es el observador mismo, ya que debe comprender la información obtenida de sus observaciones y luego llevar a cabo las inferencias correspondientes. En efecto, el observador puede relacionar la conducta observada con las variables de un estudio, pero como contrapartida, también el observador puede hacer inferencias muy incorrectas de la observación. Por todo ello, debe determinarse el impacto del observador en los sucesos si queremos que el estudio observacional sea correcto. Características del observador como investigador. El observador debe reunir una serie de requisitos que permitan evitar o disminuir los inconvenientes que presente el propio proceso de observación. Orientación y conocimiento de lo que quiere ver. Objetividad y exactismo, madurez mental, discreción e imaginación controlada. Estar libre de toda fatiga, actitud alerta y activa. Habilidad para pasar desapercibido sin llamar la atención. Capacidad para escuchar y oír, ver y percibir. Capacidad para hacer cálculos razonables y exactos sin ayuda de instrumentos a medida. Habilidad para considerar las interrelaciones de los marcos observacionales con el contexto social, cultural, etc. Problemas originados por el observador. Interferencia de cualquier tipo. En la observación suele existir interferencias entre observador y observado, la cual hay que localizar para tratarla de forma directa. Entre las posibles soluciones existen varias formas de tratar este problema. Pretenden disminuir el grado de interferencia, escondiéndose para que los sujetos observados no se aperciban de la presencia del observador, disimulando, entrar en el grupo mediante un pretexto, no ocultándose, indicando a los sujetos su propósito por adelantado. Anulación del grado de interferencia. Presentan algunas sugerencias para intentar eliminar el efecto mediante métodos no intromisivos. Relaciones observador y observado. A menos que se halle oculto tras un espejo unidireccional de observador, el observador debe preparar cuidadosamente su entrada en la situación y asegurarse de que todos los sujetos que van a ser observados deseen aceptarle. Variabilidad del observador. Su causa se halla en su propia calidad humana, imperfecciones físicas y de facultades mentales. El individuo es un observador sumamente sujeto de error. Problemas de sesgo. Sesgo, tendencia a observar un fenómeno de una manera que difiere a la observación verdadera consistentemente. Por lo general, no hay forma de determinar este valor verdadero. Efectos causados por el observador. Los esfuerzos de un investigador al estudiar un fenómeno siempre afectan a este. Le imprimen una alteración. El observador es inevitable una parte del entorno y como los demás aspectos,
En este debe influenciar al evento. Formación y adiestramiento de los observadores. Se comienza por explicar a los futuros observadores los fundamentos teóricos y al fin del estudio. Es considerable que los observadores ensayen cómo hacer observaciones sin tener que contar con un protocolo preciso de observación. Los observadores están a punto de poner a prueba sus capacidades, realizan las pruebas de observación. Este ensayo viene seguido con una larga discusión de la experiencia vivida por los candidatos observadores, los cuales tropezarán con toda clase de dificultades. Es recomendable dar a los observadores la opción de manejar una prueba piloto. Gracias a la prueba anterior se podrá realizar una evaluación del trabajo realizado por los candidatos observadores. El presente video se ha desarrollado en base a la lectura del tema 4, el método observacional, de la asignatura de observación del comportamiento. Muchas gracias por su atención.